Bueno, muchas gracias por vuestra presencia aquí y vamos a tener hoy aquí el lujo de tener a un reumatólogo que sabe mucho de este tema del que vamos a hablar. Es un tema confuso porque nos llegan muchas informaciones, a veces no son informaciones reales o verídicas, pero que tiene una repercusión que en la sociedad importante. Entonces, José Luis Alonso Valdivielso, que es el que nos acompaña hoy, nos va a hablar de este tema que tiene, pues como digo, muchas preguntas que hacernos, ¿no? Tenemos que saber que estamos ante una enfermedad que es la enfermedad del metabolismo del hueso más importante que hay y se traduce en una serie de problemas. Esos problemas tienen que ver con la disminución de la resistencia de los huesos y el aumento del riesgo de fracturas. Puede haber fracturas graves, pues como son las vertebrales o la de la cadera, que en ocasiones conlleva incluso hasta pues una mortalidad aumentada, no solo la morbilidad, lo que se enferma, sino la repercusión de morir al año, un 25%. Para que nos hagamos una idea de la cantidad o de la importancia que tiene el tema, se estima por estudios que hace la Sociedad Española de Reumatología que cada día se producen casi 800 fracturas por fragilidad. Es decir, que está implicado esta disminución de la resistencia de los huesos. Eso, para que nos hagamos una idea, vienen a ser unas 300.000 fracturas al año o 33 fracturas cada hora, o sea que es un volumen importante. Eso tiene repercusiones, aparte de económicas, obviamente, hay una repercusión muy importante en las personas, que se traduce en dolor, en incapacidad muchas veces, en limitaciones funcionales. Es una enfermedad que además va incrementándose con los años. A medida que cumplimos años, se va debilitando más el hueso pues por una serie de razones que a veces no lo planteamos. Ya sabéis que el equilibrio, como nos va a comentar muy bien José Luis, que hay en el hueso es una cosa que aunque vemos los restos óseos que parece que son amorfos, ¿no? Es lo que queda de nosotros, puede quedar, y parece que eso no tiene ningún tipo de desarrollo, sin embargo es muy activo a nivel de las acciones del metabolismo, ¿no? Y una de las cosas más inquietantes o que nos ha costado más entender es que se está creando y destruyendo continuamente. Luego nos lo van a explicar muy bien. Esto tiene que tener un equilibrio, pero a medida que cumplimos años, si se destruye más que se crea, ¿qué es lo que pasa? Pues que se va debilitando. Y digo yo, ¿y por qué se está creando y destruyendo a la vez? Es la pregunta del millón. Podría estar el hueso, pues podríamos tener huesos de acero o de otro material que no se destruyesen ni se creasen a la vez. Bueno, pues es muy interesante porque el hueso tiene una serie de características y es ciertamente frágil en determinadas circunstancias y pasa como el vino. El vino nosotros, si podemos elegir dónde lo tomamos, en un vaso de plástico o en uno de cristal. Pero en el siglo XXI todavía estamos usando cristal para beber vino o para beber un buen vino. ¿Y por qué cogemos el cristal, aunque se puede romper y tiene esos inconvenientes? Pues porque es lo mejor, ¿no? Entonces el hueso es lo mejor, pero tiene fragilidad. Entonces tiene que tener un pelotón de células que destruyan la parte que se ha roto y otras que lo creen. Bien, pues hay una serie de circunstancias aparte de la edad, pues tratamientos, fracturas anteriores, ser mujer, etcétera, que incrementan este riesgo. Bueno, pues de estas cosas y de mucho más nos va a hablar ahora José Luis, que creo que es un tema de interés. Con vosotros, José. Pues si quieres, míralo aquí, ¿eh? Si bajas ahí. No, no podemos. Pues ahí. No sé qué tal. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, si en algún momento no se oye, me dicen para ponerlo a punto.
Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme y muchas gracias a todos ustedes, como ha dicho el doctor Herrero, por reservar un rato de esta tarde tan buena para escucharnos. Esperamos estar por lo menos a la mitad de las expectativas, ¿eh? Bueno, la introducción ya casi hemos hecho un cuarto de la sesión, o sea que eso que hemos ganado, creo que está bien. Bueno, también al tiempo que las gracias, también rogarles que disculpen. No tengo, he dado muchas charlas en centro de salud. ¿Te vas a poner la Sí. pestaca? Ponte, defiéndete la pestaca mejor. ¿Está puesta? Sí. Está puesta, vale. Sí, que se oye, ¿no? No, ahora. No, ahora. Bueno, pues eso, si se baja o tal, me avisan mejor. Entonces decíamos, estaba comentando que disculpen eso por la poca experiencia que tengo, por lo menos en dar charlas divulgativas. Ha habido muchas conferencias, congresos, pero así para divulgativa yo creo que es la tercera en más de 40 años que llevamos dedicados a este tema, ¿no? Y siguiendo la introducción, también recordar que la osteoporosis se habla mucho de ella, tanto en medios oficiales como no oficiales, pero ciertamente se está avanzando y cada vez más. Pero a pesar de los avances, sigue habiendo aspectos controvertidos, importantes, con lo cual cobra mucha importancia, digo, de cara luego a la aplicación en la práctica, que esto hay que entenderlo como generalidades. Luego cada paciente, como ocurre en muchas enfermedades, en la mayoría, pero especialmente en esto, cada caso es único y por lo tanto el abordaje tanto diagnóstico como tratamiento es individualizado. Por eso digo que aquí las conclusiones que saquen pues es más bien para conocimiento general más que para poder aplicárselo a uno mismo en general, ¿sí? Yo creo que no, tenía que apuntar a la presentación, que es lo que siempre se me olvida. Bueno, yo creo que está todo. Entonces empezó. Lo primero que hay que saber es cómo se define la osteoporosis. De siempre se ha oído hablar de la osteoporosis, pero prácticamente cuando se empezó a definir fue en los años 90 y luego se perfeccionó a principios del 2000, o sea que el concepto no es tan bien definido, no es tan antiguo. Entonces la definición más actual, aunque ya tiene unos cuantos lustros, es esta que ven ahí en la pantalla, que es una alteración del tejido óseo, pero en general, que se caracteriza por una resistencia ósea baja o reducida y lo importante que predispone a un aumento en el riesgo de fractura. Lo importante de la osteoporosis no es que tengas o no tengas, sino eso, el riesgo de fractura. Hay que considerar la osteoporosis en este sentido, pues como el colesterol o la hipertensión, que son factores que el colesterol por sí mismo, considerarlo no es como una enfermedad, pero es un factor de riesgo cardiovascular o la hipertensión. Pues la osteoporosis es lo mismo, es un factor de riesgo para tener fracturas. Cuanta más osteoporosis, más riesgo tienes de fractura, aunque influyen otros factores, como cuanto más colesterol tienes, también tienes más riesgo de percances cardiovasculares. Aquí he traído dos cortes clásicos de dos fotos de, aquí es el que señalo es el hueso normal, que está formado por trabéculas, más o menos gordas, bien entrelazadas, y este sería un hueso osteoporótico, en que las trabéculas, que son lo que forman parte del tejido óseo, pues son más delgadas y por algunos sitios, pues aquí, por ejemplo, se señalan las fechas, hay algunas que están rotas. Entonces, evidentemente no hay que tener muchas nociones de arquitectura para saber que esta estructura pues, es bastante más frágil que esta de la que señala ahora. Esta se ha quedado un poco, es un libro muy clásico de los años 80, 90, pero no sé qué tal será en la pantalla. Aquí, en definitiva, lo que queríamos decir es que aquí esto sería la estimulación del depósito de hueso. Imaginemos que esto es el hueso, aquí el hueso, como comentaba antes el doctor Herrero, y entonces hay aquí unos mecanismos, aquí representados por unos peones, que van formando hueso. Que no se ven. Claro. Vamos a ver si nos ponemos aquí un sitio con... Echa para atrás. Claro, no me he dado cuenta de que la antes se ha entendido la de antes, sí. Pues esta, vale, claro.
A veces siempre caemos en lo más simple, como las caídas, son siempre las más tontas, pues aquí caemos en lo más simple también. No, comentaba que esto, vaya por Dios. Ahora, bueno, decía que esto sería la formación de hueso para incrementar la masa ósea, y esto representaría esta columna, como se desciende o baja la masa ósea, se produce la osteoporosis, ¿no? Entonces hay unas células que se llaman osteoblastos, que son las encargadas de producir el hueso, que con este símil, y otras que son los osteoclastos, que son las encargadas de reabsorberlo, ¿no? Tampoco, pues sí que estamos apañados. No, pero bien, díganlo porque es la forma. Digo que no tenemos costumbre de actuaciones de este tipo. Estupenda. A ver ahora. Ahora corremos el peligro de que se oiga demasiado. No. Bueno, en resumen, le queríamos decir que hay unas células que forman hueso y otras que lo resuelven. Entonces, hay dos mecanismos por el cual se aumenta la masa ósea, se fortalece el hueso, bien porque aportes las células osteoblastos que aumentan el hueso, o bien porque aumentes la reabsorción, estos que son los osteoclastos, que son los que se encargan de la reabsorción. Entonces, en este balance de lo que comentábamos antes de producir hueso y retirar hueso, que generalmente está en equilibrio, hay 5,5 aquí en este ejemplo, pues a veces se producen desequilibrios y aquí disminuye la eficacia o disminuye el número de estas células que lo forman por diversos factores que lo iremos comentando porque aquí no se aprecian, o bien porque estas que lo retiran aumenten su poderío, ya sea por número o por actividad. Esto es una representación que se aproxima más a lo que es en la realidad. Estos son los osteoblastos que van formando el hueso y estos son los osteoclastos que son los que lo van reabsorbiendo. En condiciones estables hay un equilibrio de manera que el hueso se está, como comentábamos antes, pues renovando para limpiar las partes viejas y aflorar hueso nuevo, de manera que se mantenga en equilibrio formando un hueso sano. Cuando se desequilibra a favor de la reabsorción, que se llama resorción, o bien por déficit de formación, pues cuando se produce la osteoporosis. Ya he comentado la epidemiología de las fracturas. Esto es una gráfica típica que habla de la incidencia de fracturas en relación con la edad y el sexo. El número de fracturas por 100.000 personas cada año, ¿no? Aquí están las mujeres, claramente tienen más número de fracturas que los hombres. Hay diferencias según las edades, ¿no? Por ejemplo, la fractura de cadera, que es la línea azul, pues se ve cómo se va incrementando, sobre todo a partir de los 80 años, aunque también está presente ya a partir de los 60. Las fracturas vertebrales, que son las amarillas, pues más o menos siguen casi una línea ascendente más o menos continua desde pronto, ya desde los 55, 59 ya empiezan a ser ciertamente frecuentes. Además, muchas fracturas vertebrales se calcula que un 30%, un 40% son asintomáticas y se descubren luego por casualidad. Y luego están, por último, representadas las fracturas de muñeca, que son estas rojas, que también empiezan pronto, a partir de los 50, 54, y en las mujeres, mientras que los hombres son bastante menos frecuentes y pican un poco ahí ya en los mayores. En todo caso, me estoy refiriendo a la osteoporosis habitual, la más general, no a casos secundarios a otras enfermedades que cambia el panorama. Y hemos dicho que esto hablamos de generalidades. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la osteoporosis? Pues bueno, una cosa importante que a menudo se olvida es que la osteoporosis no duele, no da ningún dolor, no da ningún síntoma. Por eso a veces se le llama, lo habrán leído 100.000 veces, lo de la epidemia silenciosa, como otras enfermedades también, ¿no? Y entonces las manifestaciones, pues son lo que hemos comentado en la introducción, pues las consecuencias de las fracturas, o sea, si hay dolores por la fractura y las complicaciones de las fracturas, ¿no? Que aumenta la movilidad, que son la propensión a desarrollar otras enfermedades,
La mortalidad, especialmente esto se refiere a las de cadera fundamentalmente, que además afectan a gente más mayor, y los costes económicos, sociales y sanitarios. No vamos a comentar más del aspecto epidemiológico porque yo creo que es un tema que ya hay bastante información en los medios de comunicación. Entonces, la osteoporosis lo que origina no es cualquier fractura. Bueno, si te caes de un tercer piso, eso no es una fractura debido a la osteoporosis. Entonces, cuando hablamos de fracturas sin decir nada relacionadas con la osteoporosis, nos referimos a lo que se llaman fracturas por fragilidad, que son aquellas que se producen sin traumatismo o bien con un traumatismo equivalente a caerse desde la propia altura. Estás al pie, tropiezas y te caes. O bien de la propia altura o menos, evidentemente. Y fundamentalmente se refiere a la de la cadera, o bien el fémur proximal, los cuerpos vertebrales, el rayo distal, que es la muñeca, el húmero a la altura del hombro o la pelvis en conjunto. Entonces, una fractura por fragilidad, hay temas controvertidos, pero en general se tiende a aceptar que en una persona de más de 50 años se considera ya diagnóstico de osteoporosis en general. Hay algunas matizaciones para uso en general. Y la otra forma de diagnosticar osteoporosis es mediante la densitometría ósea. No sirve para diagnosticar osteoporosis, que también es una cuestión que se ve a menudo. Las radiografías no sirven para diagnosticar osteoporosis. Pueden hacértelo sospechar si es un caso muy llamativo, pero no son útiles habitualmente. Esta es una densitometría como las que se hacen aquí o en la mayor parte de los sitios, ¿sí? Y probablemente algunos estén familiarizados ya. Entonces se determina la densidad que hay de hueso, fundamentalmente es el calcio, lo que se mide tanto en la columna como en varios sitios de la cadera, ¿no? Aquí, para que se viera mejor, he cogido solo de la columna y eso se lleva los valores que te va sacando aquí la máquina. Pues esto es cuánto hay en la vértebra L1, en la L2, en el conjunto, te va sacando pues los gramos por centímetro cuadrado de densidad y te lo compara con lo de un adulto joven. En general son escalas hechas por mujeres en torno a los 30 años, y luego también te lo compara con los de tu edad. Y de ahí salen dos índices que veremos luego a continuación. Aquí está representado lo que se llama el T-score. El T-score es, estadísticamente, es una desviación típica por debajo de la media. Entonces, en este caso concreto, ya ve que se clasifican aquí en normales, osteopenia y osteoporosis, ¿no? Pues este caso de aquí, que está determinado, que sería L1, L4, pues justo está en menos 2,5, ahí en la frontera entre la que se denomina osteopenia y osteoporosis. Este es el punto puesto ahora, que aquí en otra gráfica, según el programa que se utilice, ahora mismo no lo tenemos, pero es útil, esto da comparando todo lo que tienes ahora en el contexto de tu vida, y esto en los últimos años, probablemente desde que se hizo la primera hasta ahora. Entonces, este paciente seguramente está con tratamiento y fue mostrando como desde los 62 años y pico hasta los 67 que parece que va a tener ahora, pues bueno, pues está a punto de salir de la osteoporosis, ¿no? Está en menos 2,5, se incluye como osteoporosis, pero evidentemente no es igual tener una osteoporosis aquí donde está el punto negro en la frontera con la osteopenia que tenerla aquí abajo, ¿no? Ahora sí que se oye bien ya. Bueno, vamos bien. Más. Bien, no, bien. Bien, tienes razón. Pero la densitometría no explica todo el riesgo de las fracturas, ¿eh? Se calcula, algunos estudios que hicieron ya hace unos años, que el resultado de la densitometría, o sea, que no solo se fracturan las que tienen osteoporosis, que la densitometría justifica menos de un tercio del riesgo de la fractura. Hay otros factores, fundamentalmente la edad. Ya hemos visto que cuanto más mayor era uno,
que para eso esa gráfica más riesgo tenía, independiente de la densitometría y también del género. Las mujeres tienen más riesgo independientemente de la densitometría. O sea, entonces aquí se señala, por ejemplo, de estos son fracturas de cadera en mujeres. Esta zona que está punteada representa las que tenían osteoporosis en la densitometría, ¿no? Que era por la mitad más o menos, ¿no? Pero es que hay todas estas que son las que tenían osteopenia, serían estas de aquí, perdón. Y luego hay unas que estaban la densitometría normal, que serían estos, o sea que todavía hay en la cadera hay un poco porcentaje que la tenga normal, pero bueno, en las no vertebrales hay unas cuantas un porcentaje relativamente alto que tienen que no tienen osteoporosis ni osteopenia en la densitometría. O sea, la densitometría es muy importante, pero no es lo único que hay que valorar. Una cuestión que se suele plantear a menudo es cuando hay que hacer densitometrías. No vamos a hacer aquí porque eso daría para una charla porque hay aspectos muy controvertidos. Aquí he puesto en 4 líneas lo que solemos hacer nosotros, teniendo en cuenta los medios que disponemos, que eso es fundamental. Si tienes un aparato de densitometría por cada 100 personas, pues luego tienes uno para 360.000 que somos en Burgos, pues hay que también racionalizar el uso, ¿no? Entonces, en nuestro medio en general, cuando hay varios factores de riesgo, de los que veremos a continuación, cuando hay una fractura por fragilidad, salvo que el diagnóstico esté clarísimo, pero incluso así lo solemos hacer para tener como referencia de cara al control de la eficacia del tratamiento. Y aquí no solemos, ni la mayoría de las guías internacionales están muy controvertidos si hacerlo como herramienta de cribado, es decir, en personas que no tienen ningún factor de riesgo y simplemente como hacemos la atención, que si la atención se hace a todo el mundo cuando va al médico, o se debiera hacer, pero aquí, pues, digo, la limitación de medios hace que fuera imposible de manejar, hacerla a todas las mujeres a partir de los 60 años o a partir de la menopausia, como en algunos sitios. Simplemente es imposible, es imposible. Pues es importante, entonces, eso, a ver a quién escogemos para hacer la densitometría, que también sirve para luego a ver a quién elegimos de cara al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿quiénes son factores de riesgo de osteoporosis? Pues los veteranos y veteranas, los que tienen más de 65 años, aunque el riesgo ya empieza a aumentar a partir de la menopausia, es bastante, pero el riesgo más ya viene claramente a partir de los 65, cada caso es distinto, hay gente que es a los 50, las mujeres, como hemos visto antes, la gente muy delgada, los que han tenido una fractura previa, especialmente si ha sido hace poco. Después de una fractura, sobre todo si son vertebrales, hay un riesgo muy alto de tener una fractura en los siguientes meses. También es importante la genética. La genética justifica, según hay varias cifras, pero por dar una, pues dicen algunos que hasta 1/3 del riesgo de tener osteoporosis y fracturas. El ser fumador, especialmente si ha sido muy fumador y lo has dejado hace poco, o si es fumador actual, ¿no? La ingesta excesiva de alcohol, una copa de vino en cristal o en plástico al día no se considera excesivo, o sea que eso al que le guste puede seguir. Las que han tenido la menopausia precoz en las mujeres, o bien tienen enfermedades que se caracterizan por tener baja producción de hormonas sexuales, que es lo que se llama hipogonadismo, o bien causas de osteoporosis que llamamos secundarias. Estos son factores generales para toda la población, ¿no? Y las osteoporosis secundarias, pues son las que se relacionan con enfermedades o con determinados fármacos. Aquí, vamos, para no ser exhaustivos, pues algunas situaciones que los médicos estamos especialmente atentos para vigilar, o debiéramos estar atentos, más que estamos, debiéramos estar atentos para valorar la presencia de osteoporosis por situaciones de enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo o el hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, la anorexia nerviosa, estos en los jóvenes, en fin, de personas que por circunstancias tengan síndromes de
de poca deficiencia, que conozcan la deficiencia de calcio o de vitamina D, por ejemplo, la mala absorción, los que se han operado para perder peso, la celíaca, los trasplantes, sobre todo los trasplantes renales y cardíacos, también los renales, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar crónica, la infección por VIH, la diabetes mellitus. Esto hay que matizarlo porque, hombre, en general es la tipo 1 y algunos casos de la 2. Por eso he puesto entre paréntesis, ¿eh? O sea, que no asustarse las que tengan diabetes o los que tengan diabetes tipo 2, que en general no es una causa muy importante de osteoporosis. Y luego hay otras enfermedades más raras que no vienen a cuento. Y luego de la osteoporosis secundaria a fármacos, pues cuáles he puesto aquí para destacar. Como siempre, depende de la dosis y del tiempo que se tome en tomarlo. O sea, no veamos un prospecto que puede producir osteoporosis y, ojo, ya nos asustemos, ¿no? Depende, son casos de tomas prolongadas y en dosis medias o altas. ¿Se oye bien? Bueno, entonces tenemos aquí, pues, fundamentalmente conocido por todos los corticoides. Por eso depende de la dosis y el tiempo. Dosis por debajo de 5 miligramos, que hay mucha gente tomando por debajo de 5 miligramos, tienen muy poco riesgo. Dosis de 30, 40 miligramos tienen todo el riesgo. ¿Sí? Estos nombres tan raros para ustedes tal vez, inhibidores de la aromatasa, son fármacos que por desgracia se están haciendo muy populares desde hace ya 10 o 15 años porque se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama. Entonces hay bastantes pacientes con cáncer de mama que saben que afecta a una de cada 10 mujeres adultas que están con ese tratamiento y estos pueden favorecer la osteoporosis. Y estos tratamientos de privación androgénica es en los varones que están operados de próstata, de cáncer de próstata, y que se suprime la producción de hormonas sexuales por una parte y encima le añades que estos también tienen mecanismos de acción que afectan para favorecer la osteoporosis. Las heparinas, lo mismo, las heparinas no asustarse, que por una heparina unos meses tampoco es raro que se desarrolle osteoporosis. Estos son algunos casos que requieren heparina durante mucho tiempo. Y este es uno de los más y este es uno de los más que últimamente se lee mucho, pues los inhibidores de la bomba de protones, que quiere decir, no es más ni menos que el omeprazol, los protectores gástricos. ¿Sí? Se ha causado mucha alarma porque son una de las medicinas, está entre las 5 medicinas que más se consumen en el mundo y los efectos favorables son tremendos. Pero evidentemente hay que usarlos como en todas las medicinas, cuando los beneficios superen al riesgo. No tiene sentido, sobre todo ya se va determinando, pero ha habido durante bastantes años que bastantes personas los tomaban porque como se llamaban gastroprotectores, pues, oye, pues me protegen, ¿no? Estos solo protegen frente al uso de antiinflamatorios. No protegen, porque evitando el desarrollo de úlceras. Hay otras personas que lo tienen que tomar porque tienen unas molestias de estómago grandes, aunque no tengan úlceras, pero esos son pocos. En todo caso, el mensaje es que no tomarlo si no está indicado por el médico. Otra cosa es la toma puntual, algún día que te has sentado mal una comida, que estás un poco revuelto, eso no hay problema. El problema lo dan cuando se usan durante años seguidos. Lo mismo que pasa, no lo he puesto aquí, también no viene un poco a cuento, porque ahora se ha leído por ahí, se lee en las redes que favorece el desarrollo de Alzheimer también. Pero bueno, eso es bien conocido desde siempre, desde que se empezaron a usar en los años finales de los 70, primeros de los 80, por ahí, primeros de los 80, pero es una demencia reversible porque se detecta enseguida, se quita y se revierte. O sea, que no les asusten con la demencia que produce el omeprazol. Luego están algunos antiepilépticos, cada vez más bien a los antiepilépticos de hace tiempo, algunos antidepresivos. Lo mismo, si un antidepresivo que está tomando a uno, es que esto lo comento porque son cosas que vemos en la consulta cada día. Pues bueno, es que es mucho más grave y más peligrosa para la vida, a pesar de esto que decimos, la mortalidad y todo esto, es mucho más peligroso si te va bien dejar antidepresivo que tomarle. Es mucho más peligrosa y se sufre mucho más, pero sobre todo también causa más muerte la depresión que proporcionalmente que la osteoporosis en la población. O sea, que no deja de tomar antidepresivo si va bien y está indicado,
porque puede dar la osteoporosis. En todo caso, habrá que evaluar luego si que puede tratamiento para la osteoporosis. Y luego, bueno, antirretrovirales, que estos son medicaciones muy específicas ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los médicos cuando qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque por desgracia lo que se debe y lo que se hace no siempre coincide, ¿verdad? Pues la evaluación que hay que hacer en todo paciente que sospecha osteoporosis es una evaluación clínica, que es preguntarle por todos estos factores que estamos comentando, si fuma, bebes, cuando has tenido la última regla, en fin, todas estas cosas que ya hemos comentado entre los factores de riesgo. Y luego también hay que hacer la exploración. Pues si detectas alguna alteración, no hace falta una exploración muy profunda. Realmente con medir la talla, porque es un hecho conocido que a veces la manifestación como se diagnostica una osteoporosis es porque has bajado talla. Es normal bajar un cierto grado de talla, pero hay mujeres que bajan mucho y eso se debe a aplastamientos vertebrales, a roturas en definitiva. Luego hay que hacer análisis tanto de sangre y de orina muchas veces también. En la orina generalmente lo que se mira, aparte de descartar que tengas alguna enfermedad poco frecuente, de las que he puesto antes, fundamentalmente es para ver cuánto calcio, no siempre hace falta esto, para ver cuánto calcio se pierde por la orina, porque si se está perdiendo mucho calcio por la orina, el remedio será dar medicinas para que no se pierda tanto, más que darle pastillas para echar más, que van a ir al riñón y va a favorecer la formación de cálculos. Y luego hay que hacer también habitualmente, según, ya digo, todo esto siempre es individualizar, radiografías de la columna, dorsal y lumbar, pero no para ver si hay osteoporosis, como decía, que para eso no nos sirve, sino para ver si hay fracturas. Si ha tenido fracturas que no ha dado síntomas y que sea una indicación de probablemente a poco más factor de riesgo que haya de tratamiento. Entonces, en la exploración, pues, eso sería pues, en la gente que tiene por baja pérdida de estatura, cifosis es la chepa, ¿no? La chepa que va a ser, que es la gente mayor, o que hay antecedentes compatibles, que ha tenido un accidente, que se ha pegado una culada gorda y estuvo unas semanas con muchísimo dolor. Hay también, tal vez hayan oído hablar de esto, hay algunas herramientas en Internet que permiten acercarse a una estimación del riesgo de tener fracturas, que predicen el riesgo de fracturas mediante un cuestionario bastante sencillo. En este, que es el más utilizado, pero ya digo, es una aproximación, no es 100% exacto, riguroso. Pero vamos, pero te puede ayudar en algunas situaciones. Ahí se piden solo la edad, la fecha de nacimiento, ¿no? Pues si la tienes, si eres hombre o mujer, cuánto pesas y cuánto mides, y luego si has tenido una fractura o fragilidad, se entiende, si tus padres han tenido fractura de cadera, si eres fumador activo, si estás tomando corticoides, si tienes artritis reumatoide, que no artrosis, artritis reumatoide, y si tienes una osteoporosis secundaria, de esas que comentamos, o si tomas de más de alcohol, ¿no? Se puede calcular el riesgo tanto con densitometría como sin densitometría, ¿no? Entonces te sale una estimación del riesgo, de porcentaje de riesgo en los próximos 10 años. Se considera, esto es a título de curiosidad, porque a veces nos ayuda, se considera que es un alto riesgo el que sale aquí un 3% de fractura de cadera o un 10% de fractura principal si no has hecho densitometría. Fractura principal es el resto de fracturas que hemos comentado, o 7,5 si se ha hecho densitometría, que precisa más, a modo curiosidad. Llevamos media hora, un poco, ya vamos bien, ¿no? Y dice, si ya vamos por la mitad ya, que luego igual hay algún ratillo para las preguntas. Entonces, la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, cuyo objetivo es prevenir las fracturas, no tratar la fractura. El tratamiento de la fractura es el que corresponde. Si de la cadera será del traumatólogo, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, si es de la... Adiós, no. Si es vertebral, hay que decir que hay que separar el tratamiento de lo que es la fractura, que eso se ajustará al traumatólogo o al neurocirujano, de lo que es la osteoporosis. Aquí hablamos del tratamiento de la osteoporosis y
y de la prevención de las fracturas, sería más correcto. Bueno, pues veremos aquí ahora mismo, pues fundamentalmente los mecanismos que tenemos son ahora actuar sobre estas células, sobre los osteoblastos, que son los productores de hueso, favoreciéndoles, o bien actuar sobre los osteoclastos, que son los que resuelven el hueso, frenándoles, para que de alguna forma el balance sea positivo, haya más ganancia que pérdida, ¿no? Aquí no vamos a entrar en esto porque estos son, digo, los médicos el lenguaje individualizamos y cada médico tiene sus peculiaridades, digamos, pero vamos, existen a nivel en muchos países guías consensuadas por los más expertos que se han revisado todo lo que hay, que bueno, pues que son las que te guían, no son un protocolo como una receta, exactamente, pero es las que, porque no abarcan todos los casos, abarcan los generales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, utilizamos una guía del 2000, las que más, desde 2022, que es la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, y también, bueno, aquí hay un artículo también reciente de la revista médica más prestigiosa, del New England, que pone un poco en común pues los abordajes que hay para el tratamiento y en los que me baso para poner lo que viene a continuación. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo te sale un esquema de tratamiento, que no vamos a entrar aquí, porque esto es una guía para nosotros, pero sirva como ejemplo de que cuando decimos poner algo o no poner, no decimos por qué nos dé por ahí, sino es con algún fundamento, ¿no? Con cierto fundamento. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hace es evaluar el riesgo de fracturar, porque no van a hacer el mismo tratamiento los que le tienen moderado, o bueno, aquí había incluso bajo, los que lo tienen alto o los que lo tienen muy alto. La medicación a utilizar será más potente, lo que hemos comentado, hay que sopesar beneficios y riesgos en los que tienen el riesgo más alto que en los que tienen el riesgo moderado bajo, ¿no? Y para no vamos a entrar. Era un modo de ejemplo de los esquemas que salen, pero vamos, esto luego se desarrolla en 15 páginas o lo que sean, contando las excepciones, contando a quién incluye, etcétera, ¿no? Esto es un poco una simplificación. Evidentemente, si la osteoporosis es la que hemos denominado secundaria, esta que era por determinadas enfermedades o por determinados fármacos, pues hombre, habrá que considerar, cuando se puede, que muchas veces no se puede, tratar la causa, ¿no? Eso siempre. A continuación me refiero más bien a la osteoporosis primaria, a la que en principio hay factores de riesgo general, pero no hay enfermedades o infecciones, o medicinas como su causa. Los tres pilares en que se asienta, digamos, la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, pues los he tratado de resumir en esta imagen, que son, por una parte, las medidas generales relativas al estilo de vida, que luego detallaremos, a la toma o suplementos de calcio y vitamina D, si se precisa, esto es si se precisa, y el tratamiento farmacológico, lo mismo, si se precisa. Realmente las medidas generales relativas al estilo de vida, pues eso debería hacerlo todo el mundo, ¿no? Aunque no tenga, porque todo el mundo tenemos riesgo de osteoporosis. Entonces, fundamentalmente, ¿en qué consiste? De esto pues se puede hablar mucho, aunque pruebas científicas son difíciles de obtener, ¿eh? A la conclusión que yo creo que cabe llegar en una charla como hoy es que lo importante en esto, como en casi todas las enfermedades, es tener una dieta equilibrada, ¿eh? La dieta mediterránea es buena, luego si hay algún déficit concreto, alguna cosa, pues se puede reforzar, pero haciendo una dieta equilibrada es poco probable que la dieta influya en el desarrollo de osteoporosis. Y sí que es importante también no fastidiar que sea sosa, porque el sodio interfiere con
con la reabsorción en el riñón del calcio. Hace que sí, cuanto más sodio ingiramos, más calcio perdemos por la orina. Luego, fundamental, no fumar, además de que porque fumar mata, pues también encima te puede matar y aplastado con las vértebras aplastadas, que es peor muerte. Evitar el consumo excesivo de alcohol y luego una medida muy importante, porque esto, la mayoría, yo creo que en general una gran parte de la población, yo soy optimista y creo que lo hace, la gente, la población mayor, no entramos aquí en los jóvenes, sino estamos hablando de los de 50 para arriba, ¿no? Yo creo que la mayoría, la dieta equilibrada, lo de Sosa y Abaya, no fumar, cada vez fuman menos, los mayores fuman más los jóvenes, y el alcohol, y en algunos casos, la mayoría de la gente no es muy bebedora, ya a partir de los 50 o 60, salvo algunos casos. Pero lo que sí que estamos deficitarios, en mi opinión, es en la alta medida, que es una medida estrella, hacer ejercicio físico. Al revés, generalmente con los años se tiende a hacer menos ejercicio físico. Y es una medida que ha demostrado por sí misma que mejora la osteoporosis, tanto definiéndola por masa ósea en la densitometría, como sobre todo con la reducción de fracturas. Hay mucha polémica y se habla mucho de qué ejercicio es mejor, qué ejercicio es peor. Bueno, va por rachas, por modas, ¿no? Ahora no, bueno, igual está están de moda los ejercicios de fuerza, pero bueno, pero cualquier ejercicio, vale, yo siempre suelo decir a la consulta que el que más te guste y el que puedas hacer, porque te apuntas a hacer ejercicios de fuerza, pero no vas porque te quedas y tal, aparte de que no todo el mundo a estas edades puede hacer ejercicios de fuerza. El caminar es un excelente ejercicio, pero también son ejercicios buenos, el yoga, el tai chi, porque igual esos influyen menos en la masa ósea, pero favorecen el otro aspecto importante que no he comentado hasta ahora, que es el reducir el riesgo de caídas, ¿no? Porque si no te golpeas, las fracturas espontáneas son pocas. Entonces, tai chi, el yoga, pues igual no produce mucha masa ósea, pero favorecen el equilibrio y reduce el riesgo de caídas. Entonces, eso, aspectos generales, lo del ejercicio físico. Lo otro yo creo que la mayoría lo hacemos más o menos. Luego, el aporte adecuado, el aporte adecuado de calcio, que se calcula en 1.200 miligramos día. Sí, a ver, ahora, que se va abriendo, pues no, pero así. A ver si lo he muerto. A ver, ahora. Ahora sí. Bueno, pues 1.200 miligramos de calcio. Es que sí se oye. Sí, a ver, ahora. Sí. Es que vocear tampoco. Vamos a ver si cogemos el punto. A ver, ahora. Bueno, para que se hagan una idea, 1.200 miligramos de calcio es lo que suele tener un brick de 1 litro de leche. Entonces, muchas veces en las consultas hablamos de porciones de calcio, ¿no? Y tenemos por una porción que hay que llegar a 3 o 4 porciones, y una porción se equivale a 250 mililitros de calcio, o un yogur también está por ahí de 200, 250. Las bebidas, las leches vegetales, hay algunas que están enriquecidas, pero otras que no están enriquecidas en calcio, si pueden, o temporadas que tienen calcio. La leche, las que están enriquecidas, en mi opinión, no aportan mucho calcio en comparación con lo que aumenta el precio. Así, en general. Y la vitamina D, la fuente principal de la vitamina D, aunque se habla de muchos alimentos, se habla, por ejemplo, habitualmente de las espinas de las sardinillas en lata, pero claro, tienes que comer una cantidad de latas, de espinas de sardinillas en lata terrible para que te iguale a un vaso de leche, por ejemplo. Entonces son cosas, o también se habla tanto el calcio, pues los frutos secos, las nueces, pero el problema está que, aunque sean ricos en calcio, la cantidad absoluta que tienen es poco. O sea, que está bien comerlas, pero fundamentalmente, sí. Si se vuelve el micro ese, como usted, estoy observando que no se mueve usted nada.
No sé, con el mito ese no sé. Pues no sé. Si funciona. Como no se mueve del lugar, pues igual funciona, no lo sé. Es que no me muevo porque estoy fastidiando a ustedes. Pero bueno, mira, hay que mirar arriba. No a mí, hay que mirar arriba. No, que bueno, apago. Entonces me tengo que poner así, estilo barra de bar. Así nos ponemos así, arriba. Vamos a ver si asistimos a una fractura por fragilidad todavía, ¿eh? Qué buen ejemplo. A ver, ahora. Bueno, eso de que no me muevo lo veremos. Veremos si no me movemos. A ver, ahora sí. Ahora intentaré no moverme, precisamente. Bueno, pues lo que hemos comentado, que hay que llegar a un aporte suficiente de calcio y de vitamina D. Muchas veces se puede con los alimentos. Bueno, la vitamina D, aparte de la alimentación, se me olvidaba comentar, que también es conocido por todos, lo de la exposición al sol. Cuando se puede la exposición al sol, para que sea eficaz, tiene que ser, dicen los expertos, que con poca crema, claro. Porque si pones mucha crema, efectivamente, si te pones mucho protector, disminuye el paso. Entonces, pero vamos, que hay que exponerse por lo menos brazos y piernas y cara, ¿eh? Y claro, a veces en estas latitudes no es tan sencillo, porque cuando el punto en que te da el sol o te quema, aquí tenemos poco margen, aquí que nos da de golpe. Pero bueno, saberlo que si se va a pasear a partir de... Porque tampoco es igual la producción de vitamina D en invierno que en verano, por la incidencia de rayos solares y cosas de estas. Entonces, que si se va a pasear a partir de mayo, pues eso, pues si se puede, que vaya uno con un poco, con las piernas o con los brazos por lo menos al aire, porque sí. Entonces, hemos dicho las medidas de estilo de vida. Entonces, cuando no se puede llevar a estos aportes por la leche o por el estilo de vida, pues nos queda recurrir a medicación. Hay muchos preparados de calcio y de vitamina D, tanto por separado como juntos, y eso con diferentes dosis y diferentes sales. Y hombre, hay algunas personas que son intolerantes a la vitamina D, prácticamente nadie. Al calcio, a las formulaciones de calcio, sí que hay gente que es un poco intolerante, pero generalmente se termina salvando la cuestión. Claro, pero es fundamental que haya este aporte, porque sin esto todos los fármacos que vienen a continuación no funcionan, o funcionan no suficientemente. ¿Es preferible tomar leche o yogur? Pues que yo sepa, no encuentro que haya diferencia para esto, ¿no? Ahí lo que importa, puede variar algo la absorción, pero imagino que el grado que varíe la absorción, vamos, no tengo así en leído, el grado que varíe la absorción, aunque sea un 10% por las cualidades de los lácteos, entonces va a ser, si en vez de 200 vas a absorber 180, o sea que yo creo que no, que en la práctica lo que puedas, si puedes leche, depende de cuánto calcio tenga y cuánto tomes, depende de cuánto tome y cuánto tengas. 5 tazas de hermosas. No. A ver, un tazón de los que eso estaría en 250 mililitros más o menos. Y las tazas más normales suelen tener 200 mililitros. Y luego también hay otra variable que influye, que mucha gente echa media de café y el resto es de leche. Sí, no tiene ninguna contraindicación, sí, bien, perfecto. Bueno, seguimos y luego hacemos más preguntas. No, si quiere hacer alguna pregunta del calcio, ya dejamos cerrado el tema. La importancia es eso, que es, insistir, lo fundamental que es tener aporte de calcio y vitamina D, porque sin ellos los tratamientos van a funcionar regular. Aquí esto no es una clase de farmacia, simplemente es porque igual alguno lo está tomando y como un marco general de lo que hay, ¿eh? Entonces, el tratamiento eso sí que hay que individualizarlo. Cada paciente es diferente por sus características, por sus
por las enfermedades que tengan, que puede contraindicar el uso de un u otro fármaco, y por los tratamientos que tengan, que puede pasar lo mismo, que puede también interferir con el fármaco que pongas, ¿no? Y también depende, como hemos comentado antes, cuando las guías, de la severidad de la osteoporosis, en definitiva, del riesgo de fractura. Aquí he puesto en esta tabla para entender el mecanismo de por qué funcionan o por qué se utilizan los fármacos. Pues hay 3 grupos, ¿sí? Que es, volviendo mentalmente a la imagen de los peones que echaban hueso y que quitaban hueso, pues están unos que inhiben la reabsorción, o sea, que actúan sobre los osteoclastos o bien sobre el propio hueso, disminuyendo la capacidad de quitar hueso, ¿no? Son los bifosfonatos y el denosumab, luego comentaremos. Hay algún otro más que se utiliza en algunos casos que se llaman SER, pero no, los estrógenos, pero no. Cada vez se usa menos y casos muy puntuales. Luego hay otros que estimulan la formación, porque simulan la acción de la hormona que regula el calcio, produciendo el aumento de calcio, que son la teriparatida y la valoparatida, que estos son ya por vía subcutánea. Vale, lo veremos. Y luego hay otro más reciente, hace un par de años o por ahí será, que este ya, en teoría, sería el preferible, este de aquí abajo, romosozumab, porque este tiene las 2 ventajas, inhibe la resorción de hueso y lo favorece. Por eso digo que tiene efecto dual o doble, ¿no? Inhibe la reabsorción como estos y favorece la producción de hueso como este. Pero también tiene sus inconvenientes. No hay nada perfecto en la vida. Entonces, aquí 2 pinceladas sobre el primer grupo. Ahora sí que se oye, sí. Podemos haber acertado antes, ¿eh? Además estoy más cómodo, bastante más cómodo. Falta el agua, pero bueno, estamos mucho más cómodos así, ¿eh? Entonces, aquí hay 2 grupos, hemos hecho los bifosfonatos, que los habituales en la práctica son estos, alendronato. Hay varias marcas comerciales, risendonato y batronato, y luego hay uno que utilizamos en el hospital solo porque es por vía endovenosa, en una perfusión en la que se pone, o en las plantas cuando está alguien ingresado, o bien en el hospital de día. Y el otro es el denosumab, que es por vía subcutánea. Entonces, los bifosfonatos, 6 cosillas, solo. ¿Qué problemas tienen? Pues que hay gente que tiene problemas con la toma. Son unas medicinas que no se absorben si el estómago tiene contenido, y entonces hay que tomarlo en ayunas, al menos media hora antes de desayunar. Entonces hay gente que lleva mal lo de no desayunar durante la media hora. Luego también hay que estarse media hora sin acostarse para que la pastilla no vuelva para atrás. Y por una parte puede producir algún daño en el esófago y por otra parte puede que luego cuando pase esté ya la comida, el desayuno dentro y tampoco funciona, ¿no? Entonces hay que evitarla la gente que tiene problemas de esófago, fundamentalmente, que son problemas graves. Una hernia de hiato, que es muy frecuente, si es leve, no lo contraindica. Si es una hernia grande, pues yo no lo pondría, ¿eh? Y las varices esofágicas son un proceso que es poco frecuente y se suele ver. Hay algunos casos espontáneos, pero la mayoría de pacientes que tienen cirrosis hepática, que afortunadamente tampoco es frecuente. Y luego pueden dar síntomas como dolores tanto de músculos como de huesos, pero sobre todo dolores de tripa, ¿eh? Y hay veces que la gente no se da cuenta, porque no duele cuando cae, como pasa con algunos antiinflamatorios, que tomas, no se puede decir aspirina y otras que te sienta mal, ¿no? Esto es un dolor que no llegan a relacionar con la pastilla, pero que mejora cuando se suspende. Y luego el que se pone por vía venosa, pues puede dar un cuadro como una gripe, que te da dolores musculares, articulares y fiebre. Pero eso es propio del endovenoso. Ya digo, los orales en general son muy seguros, pueden tener efectos secundarios, pero son efectos secundarios que excepcionalmente son graves y sobre todo que remiten cuando los suspendes. Y luego aquí he puesto 2 cosas que son muy poco frecuentes, pero que a veces sale en los medios de comunicación.
y sobre todo sale cuando va uno al dentista, que algunos dentistas ponen mala cara si estás tomando algún fármaco de estos, ¿no? Que es lo que se llama osteonecrosis de los maxilares o de la mandíbula, y luego también en fracturas atípicas femorales, que curiosamente se producen en pacientes que han estado con dosis altas o mucho tiempo de tratamiento, en que llega un momento en que el hueso, de tanto frenarle, pues las dos situaciones, es una pasada de frenada, se ha pasado de frenada y el hueso pues no se reactiva, está tan frenada que se ha frenado la reabsorción y también la producción, y digamos que es un hueso, no, exagerando semimuerto, ¿no? Y el denosumab tiene una ventaja, también seguramente alguno de ustedes estará pinchándose, que es muy cómodo porque es una inyección subcutánea que se puede poner uno solo cada 6 meses. Tiene una desventaja que es el coste, que para los pensionistas es pequeño, pero para los no pensionistas anda, no sé muy bien, 120 euros o por ahí. Aunque es para 6 meses, también es cierto. También puede producir lo mismo, la necrosis por lo mismo, porque inhiben la reabsorción, la reparación del hueso, ¿no? En definitiva, impiden reparar ese hueso. Y sí que es importante los que lo estén tomando, porque es algo que a veces se olvida comentar al médico prescriptor, y es fundamental saberlo, esto es muy importante. Que si esta se pone cada 6 meses, hemos dicho, pues bueno, sí, hay que ser muy estricto con el cumplimiento. Por ejemplo, en estas de aquí, en los bifosphonatos orales, se calcula que un 40 o 50% de los pacientes no lo toman como debieran. Uno se salta una dosis, otros al año, otros 2, otros 3, 4, 5. O sea, el cumplimiento es incómodo, se olvida, pero no pasa nada. Pasa que tiene menos efecto, pero no da problemas. Pero es que con la inyección esta de denosumab, que es Prolia se llama, solo hay una marca, sí que pasa, y les pasa lo que se llama el efecto rebote, que todo lo que se ha ganado en unos meses o en unos años de tratamiento parece que se pierde en las siguientes semanas, no en todos los casos, pero en bastantes casos. Entonces, cuando se suspende, si acabo los 6 meses, al poco tiempo de transcurrido los 6 meses, antes se decía que 4 meses o así, ¿no? Hemos visto gente que con 2 o 3 semanas ya le pasa, pues aumenta mucho el riesgo de fracturas vertebrales. Hay un estudio que compara dejarlo a las 4 semanas con 4 meses. Esto era 4 meses. Entre 6 semanas y 4 meses. Pues aumentaba por 4 el riesgo de fracturas vertebrales. Pero ya digo, incluso 4 meses, este es un estudio ya de hace 4 o 5 años, pero más reciente se está viendo que incluso menores pérdidas hasta de una semana o 2, en algunos pacientes hemos visto la fractura. O sea que aunque sea cada 6 meses, no retrasarlo. Bueno, ya queda poco. Entonces, por comentar esto, que es muy raro, pero ya digo, como es un tema muy polémico, cuando queda mucha polémica en las consultas de odontología. Aquí he puesto un poco el resumen de las cifras que hay en los estudios sobre con qué frecuencia ocurre esto que llamamos la osteonecrosis. La osteonecrosis consiste en que cuando te hacen una intervención quirúrgica en la mandíbula o en los maxilares, pues no cicatrizan adecuadamente. Pues se queda ahí como si fuera una úlcera, pero en el hueso. Entonces, en personas sin otras patologías y con dosis normales de los bifosfonatos, se calcula que el riesgo el de los orales es entre 1 y 69 cada 100.000 pacientes que lo han tomado durante un año. O sea que es un riesgo bastante bajo. Con las inyecciones estas que ponemos en el hospital, algunos dicen que no, en algunas sí salió ninguno y otras salió hasta 90. O sea que porque depende mucho de las poblaciones también, qué divergencia. Cuando sale por ahí un estudio que dice que pues hay estudios que no han encontrado ninguno y otros hasta 90, más que con los orales. Lo mismo, por eso, entre 100.000 pacientes que lo estén
en tratamiento durante 1 año. Y con la inyección subcutánea, que es el denosumab, el Prolia, aquí sale, no encontré datos por 100.000, los datos que eran sobre 10.000, salía a 1,5 por 10.000, pues a veces en medicina no nos gusta extrapolar, pero bueno, pues sería multiplicar por 10, entre 10 y 50, ¿no? O sea que este es parecido a los orales. Pero la mayoría de los casos que se han visto, la mayoría de los casos son en personas, ya digo, que toman dosis por encima de las habituales en la osteoporosis. Por ejemplo, son gente que los bifosphonatos se utilizan también para tratar las metástasis de los huesos. Entonces, se utilizan dosis muy altas, gente que tiene metástasis de cáncer, que se ha extendido a los huesos, ¿no? Hay dosis muy altas y encima son personas que también están predispuestas a infecciones por quimioterapia y por la propia enfermedad todavía. Entonces, la infección juega un papel muy importante en el desarrollo de la osteonecrosis, de forma que a veces no se sabe qué es primero, si la infección o la necrosis, porque la infección también la produce. Entonces, digo que la mayor parte de los casos, incluidos en estos, son personas con un perfil concreto de eso, que tienen un cáncer con quimioterapia y con alto riesgo de infecciones. Entonces, de todas formas, lo importante, la conclusión que hay que sacar de esto, más allá de que puede ocurrir, que es muy poco frecuente, hombre, que tenemos que intentar cuanto menos mejor, ¿no? Y la importancia que siempre intentamos recordar en la consulta de si siempre es importante ir al dentista periódicamente, más cuando estás con estas medicinas, para tener la boca sana y que no haya riesgo de infecciones o que disminuya, y que disminuya también el riesgo de tener que hacer cirugía. Entonces se recomienda, si es posible, hacer una revisión odontológica antes de empezar el tratamiento. Pues hay que hacer algún procedimiento, pues hoy mejor haces el procedimiento, la extracción y luego empiezas el tratamiento, ¿no? Que casi nunca es urgente. Y luego revisiones periódicas como se debieran hacer siempre, pero ahora con más motivo, ¿no? Hay algunas guías puesta aquí porque pues si acaso aparecen por internet y ven. Esta es una publicación de la Sociedad Española de Reumatología de hace unos años. Pues eso, recomendaciones para la odontología, que bueno, que fundamentalmente lo que viene a decir es que bueno, que no es, en general no es obligado quitarlo, pero suspender el tratamiento. Pero si existen otros factores adicionales, pues como hemos comentado, de infecciones, quimioterapia o muy mala situación de la boca, realmente por infecciones, pues entonces puede considerarse una suspensión temporal de los bifosfonatos. Con el denosumab, ahí la cosa se pone un poco más complicada porque si le suspendemos y no ponemos nada que sustituya al bifosfonato, pues tenemos el riesgo de las vértebras, que se nos fracturen las vértebras. Entonces, en cada caso, según cómo vaya a ser la intervención de agresiva y según la situación de los factores de riesgo del paciente, pues hay que evaluarlo individualmente. No se puede decir siempre que hay que pararlos, ni siempre que hay que seguirlos. Hay que evaluar el riesgo-beneficio. Aquí, preparando la sesión de hoy, encontré aquí, no sé qué tal se verá, porque era un cuadro pequeño que mete muchas cosas, pero pues esta es una revista de los odontólogos, y bueno, aquí sí que, bueno, no vamos a repasar todo, simplemente sí que recomiendan, por ejemplo, importa la duración del tratamiento. Bueno, aquí vienen los procedimientos, vamos, si no son invasivos, pues no hay que hacer nada, continuar, ¿no? Continuar. Entonces ya dice, si hay una extracción dental ya invasiva, pues por ejemplo el alendronato y el riserrato, que son parecidos, dicen, si lleva menos de 4 años se puede continuar sin problemas. Si lleva menos de 4 años y está tomando corticoides, que también pueden predisponer a infecciones, pues ya dicen dejarlo durante 2 meses antes. Y también dejarlo 1 mes después de que te han hecho la extracción dental o 3 meses después de los implantes. Pero esto, ya digo, cuando son invasivos, extracciones o implantes. Y para el denosumab, dice, como se recuerda, decíamos que es una inyección cada 6 meses, por lo que recomiendan
que siempre que se pueda intentar ajustarlo para que sea en medias, entre el intervalo de la primera dosis y la siguiente, a los 3 meses. Y luego también suspenderlo un mes después de no ponerse ninguna dosis durante el mes siguiente de una extracción o durante los 3 meses siguientes a un implante. Con los fármacos anabólicos, los que forman hueso, con eso no hay ningún peligro, ¿eh? A veces hay gente que extiende el problema a todos, pero esto no tiene ningún peligro para el hueso, para el dentista, vamos. Ya queda poco, ¿eh? Entonces tenemos el segundo grupo que está formado por la teriparatida, que es una medicación que se pone durante 2 años por vía subcutánea cada día, y cuando se suspende, pues hay que seguir con un fármaco antiresorptivo para que se conserve el efecto, lo que hemos ganado. Con esta se gana bastante más, o sea, proporcionalmente, pero si luego lo dejas, pues se empieza a perder otra vez. Y luego, más reciente, que se ha comercializado hace pues, poco tiempo, igual 2 años o por ahí, esta otra que es avaloparatida, que es también una porción de teriparatida que promete algo más efecto, aquí los estudios están equilibrados y la ventaja es que es 1 año y medio en vez de 2 años, y lo mismo, cuando la suspendes pues hay que seguir con tratamiento. La osteoporosis es una enfermedad crónica, la osteoporosis en general, entonces el tratamiento y el manejo hay que continuar con ello para siempre. Igual habrá épocas que no hay tratamiento, porque se puede hacer vacaciones y tal, pero hay que estar siempre, pues revisarlo como se revisa la tensión, no con tanta frecuencia, evidentemente, pero sí tenerlo en cuenta. Que con estos fármacos son para frenarla, pero no lo curan. Y luego el último, que era el tercer grupo, que era teóricamente el más guay, ¿no? Porque favorecía la formación de hueso y disminuía la reabsorción, es una medicación que es una inyección cada mes, o sea, bien cómodo también, las otras eran cada día, entonces, y durante 1 año. Pero tras la suspensión, lo mismo, hay que dar algo para frenar la pérdida, o sea, ganamos y luego tienes que dar algo nosotros digamos, para sellar la ganancia, ¿no? ¿Cuál es el problema de este? Pues que en los ensayos, en los estudios clínicos que se han hecho, se observó que había una mayor frecuencia de problemas cardiovasculares, que salía en el grupo que tomaban esta medicación, romosozumab, 1,3%, mientras en el grupo que no lo tomaba, que eran equivalentes, 0,9%. O sea que lo mismo, tampoco es una cosa del otro mundo la diferencia, lo de siempre, habrá que valorar el grado de osteoporosis. Evidentemente no vas a poder poner osteoporosis ligera, pero para una grave, pues igual te compensa ese leve incremento del riesgo. En todo caso, sí que no sé lo que está cierto bien, sí que está prohibido exponerlo durante el año siguiente a que has tenido un accidente cerebral, un ictus o bien un infarto de miocardio. El otro inconveniente que tiene es que el precio es mucho más elevado que los anteriores. Pero bueno, el precio para el sistema, porque yo creo que no será en la farmacia hospitalaria, yo creo. Pues posiblemente, de momento. Y ya, esto es la penúltima. Sí. Entonces, ¿cómo valoramos si uno mejora o no mejora, si el tratamiento funciona o no funciona? Pues como siempre, por la clínica, preguntando al paciente fundamentalmente si tiene efectos secundarios, pues de efectos adversos, si se sienta mal, sospecha que el cumplimiento no va a ser bueno, aunque diga que sí. Eso a decir, cómo es la tolerancia y si se puede, pues en definitiva, viendo el cumplimiento, ¿no? Luego, suele ser recomendable hacer una densitometría ósea, pero no antes de 2 o 3 años en general, salvo algunas circunstancias. Y luego se utilizan también en algunos casos unos análisis de sangre, pero vamos, que no son de rutina, que son para casos concretos, que son unas sustancias que nos indican cómo está activa la formación y la resorción de hueso. Y que solemos considerar por fin que la mayoría mejoran, ¿eh? Los que lo cumplen, la mayoría mejoran, la gran mayoría. Pero también es importante esto que no he puesto cifras, la mayoría mejoran, pero no es que
Mejora más los que más graves están, los que menos graves están, mejora menos. Pero realmente los que más graves son los que más nos interesan. Entonces, la disminución del riesgo de fractura va pues, desde el 70% en los fármacos más potentes en personas más graves hasta el 30 o 40% con fármacos menos potentes en los menos graves. Por eso es importante la indicación. Indicar una medicación a alguien que tiene poco riesgo, pues tiene poco que ganar y pues está expuesto a efectos secundarios. Mientras que al revés, uno que tenga mucho riesgo, pues te puedes jugar hasta ese aumento del riesgo cardiovascular que veíamos en ese más potente. Entonces, pues para valorar la respuesta, pues como arriba, ¿no? Pues tenemos la densitometría, por ejemplo, que en vez de subir, pues que baje, ¿no? O que tenga nuevas fracturas, o bien una evolución de los marcados. Pero fundamentalmente suele ser eso, que la densitometría no solo no gane, sino que pierda, o que tenga fracturas nuevas por fragilidad. Este caso es de esta mañana, curiosamente. Entonces, para demostrar el efecto positivo de un caso de hoy mismo. Digo, mira, que a tiempo, ni buscado. Entonces, bueno, esto es lo que decía, que generalmente se hace en la columna, la densitometría y en varios puntos de la cadera, ¿no? Esta mujer se había hecho densitometría en el 21, en el 23, y esta, por algún motivo que se me escapa, pues se la adelantaron, porque generalmente, ya digo, antes de 2 años esta no la pedimos nosotros, se la adelantaron porque creían que es la más importante, pero en 2 años, en 1 año y medio da poco tiempo a ver el efecto. Entonces, bueno, a pesar de haber pasado 1 año y medio del anterior y que el tratamiento lleva solo 1 año de tratamiento, o sea, se ha puesto 2 inyecciones de denosumab, del que se pone cada 6 meses, pues bueno, vemos aquí la tendencia como la densitometría iba bajando, se ha puesto en el límite de la osteoporosis, no llegaba, pero por 1/10, ya menos 2,4. Osteoporosis cuando tienes menos 2,5. Y como con 2 dosis, me parece que la siguiente le toca en junio, la siguiente, la tercera, pues ya se había visto una diferencia significativa, ¿no? Bueno, yo creo que ya llevamos 1 hora, ya no puedo hablar más. Y bueno, y si hay más, y si quieren para más información, las páginas que recomendamos a veces, porque el problema en Internet es que hay todo, hay como hay cosas buenas, cosas malas, cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Que confunden, y sobre todo hay mucho mercadeo. Hay mucho mercadeo de productos mágicos que te curan a la vez la osteoporosis, la artrosis, los dolores y lo que haga falta, ¿sí? Entonces, estas páginas que es fácil de recordar, porque la SED no es la emisora, no es la emisora, que eso ya habrá muchos puntos, se ha controvertido opinar de cómo informar a SED, ¿no? Sino que es la Sociedad Española de Reumatología, que le ganaron el sitio, fueron más rápidos que la emisora en coger el dominio de Internet. Y dentro de la Sociedad Española de Reumatología, en la cabecera, pues está lo que se llama otra página, pero que se puede hacer desde la SER, que se llama Inforeuma, que está diseñada para los pacientes. Y yo creo que no hay nada más. Así que espero que no se me haya oído demasiado mal. Bueno, muchas gracias, José Luis. Espero que hayamos aprendido todos que hay que cuidar al hueso también. Y para eso es importante, pues, no precipitarnos, ir un poco en contra de lo que nos apremia la sociedad, ¿eh? Hay que evitar caerse, porque si aparte de todo lo demás nos caemos y nos rompemos, pues estamos también perdidos. Podemos hacer una pregunta si queréis, porque es que ya estamos fuera de tiempo, y a ver si quiere alguien hacer alguna pregunta. Un momentito. Perdón. No, pero sí que estás comentando. No, hacen una pregunta. Que va a llevar esto Eva. Ya está. No sé por dónde. Es que no se te oye.
Ahora toca a otros. Ahora les toca a otros. Rápida. ¿Con qué valor de DMO o T-score usted recomienda tratamiento farmacológico? Bueno, lo mismo que hemos comentado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si es un T-score muy bajo, pues, tengo para ir a la China, pero por abajo de 3 o 3,5, en una mujer por menopáusica, pues sí que recomendaría. Pero también hay que tener en cuenta si tiene fracturas, incluso o varios factores de riesgo, incluso con osteopenia, con -2. O sea, que no hace falta que tenga osteoporosis en la densitometría para que haya que poner tratamiento farmacológico. O sea, las medidas generales a todos, ¿no? Eso, por supuesto. Yo me refiero a tratamiento, farmacológico ya, ¿no? Entonces, depende de los factores de riesgo del entorno, de los que hemos comentado, varía el umbral del T-score. Si una perfecta, en algunas guías ponen que ya todas de osteoporosis estén perfectas, que se ponga. Yo creo que soy algo más restrictivo. Primero, porque yo creo que ahí pondría entre 3 y menos 3, entre -3 y -3,5. Sí, si tiene, ya te digo, si es todo perfecto, yo por debajo de 3 no creo que lo pusiera. Aunque se puede poner, se puede poner. Eso, y luego, es que eso también depende un poco, como tantas cosas, de qué hables con el médico, cómo sea el paciente y qué perspectivas tenga. O sea que al final, lo de individualizar que vale para todas las enfermedades, para esta mucho más. Y también hasta qué punto está dispuesto el paciente a tomar una pastilla o una medicación que va a ser para largo plazo, si le va a compensar. Aunque tenga poco riesgo, ya solo digo en términos de comodidad y de costes. Y no es lo mismo si tiene 65 años que si tiene 55, en fin, que hay que valorar muchos, que las guías nos dan orientación, pero luego caso por caso. Y hay un valor absoluto, aunque las guías ponen una y lo ponían, en las que he puesto en esa ponía por debajo de -3, pues ponía. Sí, bueno, ¿a partir de qué peso? Yo soy una persona muy delgada, pequeña, delgada. Pues más biólogo. ¿Qué peso? Pero el consuelo es que los obesos también tienen riesgo. Por una parte tienen la ventaja de que cuando se caen están amadillados, pero el metabolismo del hueso o del tejido óseo también se ve afectado por la grasa. Perdón, me iba a decir. Que si hay un límite de peso, a partir del cual se puede poner el tratamiento, quiero decir. O sea, que si yo peso 42 kilos, Sí. y mido 1,50 y yo podría hacer el tratamiento. Sí, las restricciones para estos tratamientos que hemos comentado, fundamentalmente los problemas cardiovasculares, el último es el que tenía doble acción, y en nosotros fundamentalmente son problemas digestivos severos o problemas renales de insuficiencia renal severa. No hay distingos por el peso. A ver, si se tiene la vitamina D baja, he oído que sube la tensión arterial, ¿esto es cierto? Bueno, no sé si acepto, yo no lo sé. Le he leído hace pocos días. No, sí que tú lo has oído eso. Digo, vamos a consultar el comodín del teléfono. No, yo no, en mi práctica no, Nadie, es que hay tantas cosas que se oyen porque ha salido un estudio, pero fíjate que hay estudios, pero sale solo un estudio, primero hay que ver en qué población, con cuánta gente se ha hecho y la metodología. Porque si coges igual a 10, y coño, a 2 veces ha subido la tensión, al 20% le sube, pero igual coges al resto de los totalmente y a ninguno. ¿No? Ya ves tú aquí el estudio ese que he puesto del ácido zoledrico que iba entre 0 y 90. Entonces, en principio no debiera. O sea, más bien puede ser, yo lo que sí que veo a veces es que se echa la culpa de la subida de la tensión a las medicinas en vez de a otros factores. Eso se ve bastante, lo vemos muy a menudo con los antiinflamatorios, por ejemplo. Los antiinflamatorios están bien establecidos que pueden subir la tensión por mecanismo propio, que pueden, no que la tengan que subir, que pueden, que es un riesgo. Y también porque interfieran con la medicación que se toma para la tensión. Pero
Hay veces que el que sube la tensión es el cuadro por el que tomas el antiinflamatorio. O pasa con los antibióticos, cuando la gente dice que los antibióticos la han dejado molido, y hombre, igual lo que la ha dejado molido ha sido la pulmonía, por lo que toman los antibióticos. Si tienes tratamiento, ¿hay que llevarlo para siempre? No. Yo tengo tratamiento, por ejemplo. No. Depende, en general, el tratamiento entendido como el conjunto de las medidas generales, sí. Entonces, se refiere, supongo, a las medicinas, a los fármacos, ¿no? Sí. Entonces, eso, en muchos casos, no he puesto de más porque ya hemos estado mucho tiempo, ya sí que entonces se me quita. En muchos casos, por ejemplo, con los bifosfonatos orales, se acepta generalmente, si van bien las cosas, a los 5 años se para. 3, 5 años, algunos a los 3 incluso. Entonces, hasta esos 5 años se para y a los 2 o 3 años después se reevalúa a ver si vuelve a hacer falta. Es que le he preguntado a la médica de cabecera, porque yo ya llevo muchos años tomando calcio, y me ha dicho que no lo suspenda. ¿Por el calcio? Sí. Bueno, el calcio, sí. El calcio es otra cosa distinta. Yo me refiero a las pastillas para que actúe sobre el hueso. Los suplementos un aporte adecuado de calcio, ya sea por lácteos o por pastillas, ese para siempre. Pero es que lo tenemos que hacer para siempre, aunque no tengamos osteoporosis, para prevenirla. Y yo tomo calcio con vitamina D. No, pues eso sí, si no tiene un aporte adecuado de calcio y vitamina D en la dieta o por el sol, pues para siempre. No hay problema. Vale, gracias. Y el denosumab, si se abandona el denosumab, entonces, sí, ahora porque esto es importante. Me dicen, me alegro que me hagas esa pregunta. Vale. Yo quería preguntar sobre el denosumab, si se puede usar toda la vida y si hay que dejarlo, ¿qué habría que hacer para que no suceda el efecto rebote? Pues el denosumab, ahora hay estudios ya que llevan 10 años tomándolo y se admite que no ha aparecido ningún efecto imprevisto. O sea que en principio se podría seguir tomando mientras no cambien las cosas, porque hay poca gente en nuestro medio que lleve más de 10 años, pocos, ¿eh? Pero vamos, hasta 10 años se puede seguir usando tranquilamente. Y después, si no hay alternativas, también. Entonces, lo que sí que hay que hacer es, si se suspende, es poner uno de los otros para prevenir el efecto rebote. Entonces, si pones un bifosfonato oral, pues eso, aletónico, que es el Fosamax de toda la vida. Entonces, hay que estar, según el tiempo que has estado con el denosumab, con el Prolia, pues hay que estar 1 año o 2 años tomando el otro. Ese es un factor limitante a la hora de poner el tratamiento, porque alguna gente dice, joder, qué bien, qué cómodo es esto, pero claro, si no se lo explicas, no te das cuenta que luego tienes que poner algo cuando quieras, que no puedes dejarlo, que tienes que tomar, y si no admites el oral, pues ahora que se ponen 1 o 2 dosis del endovenoso, para sellar el hueso. No sé si... Pero tiene que ser justo cuando han pasado 6 meses de la anterior dosis, o sea, como si fuera la siguiente dosis. ¿Se puede saber cuánto tiempo se tarda a encallar una fractura de vértebra llevando un reposo relativo y con corsé? ¿Se puede saber más o menos? Pues hombre, es que esto varía mucho, no hay una cifra que yo sepa definida, varía mucho de qué fractura sea y cómo sea. Por osteoporosis, por ejemplo. Sí, pero es que por osteoporosis puede haber unas que es un acuñamiento, otras que se aplastan enteras. Sí. O sea que hay varios tipos de fractura y varios tipos de personas. O sea que cuánto da, no hay una cifra que te pueda decir, ¿eh? No se puede saber. Lo que se puede saber igual se define más bien, y tampoco hay estudios porque no van a pinchar la vértebra para ver cómo está el hueso. Entonces, puede tardar meses más que una fractura normal que se inmoviliza, porque esto no lo inmovilizas. Pero se tarda más. Claro, tarda más porque no la inmovilizas, claro. Y solo se puede ver con una resonancia, no se puede ver con una radiografía. Con la radiografía ves la fractura, no hace falta hacer resonancia para ver la fractura, ¿eh? No es necesario. La resonancia se reserva para cuando sospechas que la fractura ha podido originar una complicación rara, muy poco frecuente, pero generalmente no hace falta resonancia. No hace falta. Otra cosa diferente es cuánto dura el dolor. Ya. No sé si se refiere a eso usted, porque no es lo mismo cuando se cura la fractura o cuando se para
la reparación o cuánto está doliendo, que eso varía mucho. Hay personas que en 3 meses o 4 ya va muy bien y otros se tiran hasta 1 año, pero la gran mayoría Sí. no es para siempre el dolor y son pocos los que tienen un dolor significativo. Digo, otra vez que tengas molestias para el cabo del año, son pocos los que tienen dolor significativo. Y si tienes dolor significativo al cabo del año, o sea, dolor intenso, calmantes, entonces igual sí que hace la resonancia porque ya eso ya no cuadra. Ya. O sea, que cuando dicen que dura mucho, si dura, pero igual, durante ese año, digo, como motivo de esperanza, dice, vas a estar 1 año con dolor, por decir algo, ¿eh? Pero durante ese año el dolor va a ir bajando. O sea, no es el mismo dolor que vas a tener a los 6 meses que tenías a las 6 semanas. Ya. Vale, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Aquí. Cuando se descubre a una edad más o menos temprana, a partir de los 30 años, un déficit de vitamina D, que últimamente se está dando en mucha gente joven, vamos a decirlo, ¿supone que hay mayor riesgo de tener osteoporosis de mayor? Pues hombre, si el nivel es muy bajo, el problema con la vitamina D actualmente es el problema de definir los niveles que son normales y los que no son normales. Entonces, se está diagnosticando, porque se estableció, ahora se han revisado las guías, se han establecido unos niveles en las analíticas, para que te salga el asterisco, que hay muy poca gente que lo tiene normal, si no está con tratamiento o no están expuestos o no van a la playa, a piscina, o sea, de gente así como nosotros, muy pocos, salvo que tengan suplementos, tienen lo que llaman nivel normal. Cuando ya tienes un tratamiento de vitamina D, o sea, cuando ya te sale el asterisco y te dan un tratamiento de vitamina D, sea cada 15 días o mensual. Pues el que digamos que no hay punto exacto porque depende de los demás factores, va todo en conjunto, pero yo diría que si no tienes por debajo de 10 o 12, no lo reemplazas, pero no te provoca afectar. Gracias. O sea que no es el asterisco el que influye el número. Sí, muchas gracias por la conferencia. ¿Es posible Sí, es habitual. A la mayoría de la gente que se rompe la cadera le tienen que poner una prótesis. ¿Que puede afectar? Pues hombre, sí que puede afectar, pero es lo que hay. La mayoría de las caderas que se rompen no son por accidentes, que también les hay, pero la gente mayor son por caídas y influye la osteoporosis. No, para la artrosis no tiene que ver nada con esto. Al revés, los que tienen artrosis, los que tienen artrosis en general tienen menos riesgo. No, por eso tú. Bueno, que dicen que las 2 últimas, que tienen que ser. Bueno, Sí. gracias por vuestra... ¿Falta alguna? ¿Se puede hacer una última pregunta? Venga. No, tienes que sacar el señor pendiente. Sí. La pregunta mía es muy sencilla. Muchas gracias por la conferencia. Pero bueno, una pregunta es, ¿el tratamiento lo tiene que hacer la doctora general o los especialistas? Mira, a ver. Bueno, no pasa nada. Entonces, el tratamiento y el diagnóstico. Silencio, por favor. Yo que tanto el diagnóstico como el tratamiento lo puedo hacer, idealmente lo debe hacer el médico de familia y remitir al del hospital por los casos más complicados, digamos, como pasa en cualquier otra enfermedad, como pasa en la hipertensión, pues la mayoría, o la diabetes, pues la mayoría lo maneja el médico de familia, o lo manejan la mayoría de los médicos de familia y mandan al especialista del hospital los casos más complicados. Sería imposible manejar esto. Para la frecuencia de la población, aquí si somos un reumatólogo por
por 100.000 habitantes, por 120.000, dentro de poco uno por 150.000, pues sería imposible. Muchas gracias. Vale. Bueno, el próximo mes el doctor García Güemes nos va a hablar de otro tema también muy importante, que es la artrosis de cadera. Venga, gracias.